La primera es porque voy a hablar de África. Cuando África son 54 países soberanos, independientes, que toman sus gobiernos, sus decisiones, igual que las tomamos nosotros, los gobiernos de Europa, y que no solamente son 54 realidades nacionales, son muchísimos más millones de realidades en Estado que en la mayoría de los casos están aún por conformar, ¿no? Pero bueno, ya decía Kapuscinski en su famoso libro Ébano, ¿no? Que empezaba diciendo que África no es un país. Y tenemos la idea o tenemos la tendencia general entre todos a hablar de África como si fuera solo un país, ¿no? Y como lo decía, son 54 países, 54 realidades. No me voy a mover, ¿eh? Voy a estar aquí para que me pueda grabar bien la cara. 54 realidades. Y ahí ahora hay un podcast en el periódico El País que dice África no es un país, ¿no? Parece que todavía hoy, en el siglo XXI, año 2023, hay que seguir recordando que efectivamente África no es un país. Pero como decía que le iba a pedir disculpas, le voy a pedir disculpas porque voy a hablar de África en general. Si quieren, cuando después reflexionemos en voz alta y me planteen ustedes algún punto de reflexión, podemos entrar en un lugar más detallado de África, ¿no? Pero en principio me voy a referir a África en general. Y la segunda disculpa es porque me voy a centrar fundamentalmente en hablar de los problemas, de los desafíos, de los retos, de las amenazas que está sufriendo hoy 1.400 millones de personas en el continente africano. Podría estar hablando 1 hora y 3 más, y me faltaría tiempo, de las grandes oportunidades, que era la primera parte de la conferencia, ¿no? De hablar de las oportunidades que ofrece África, pero es verdad que al final nos tendemos todos a centrar en las amenazas y en los retos. ¿Por qué? Porque mi idea es hablar del contexto de la amenaza y de lo que es más importante, la respuesta que estamos dando en términos de cooperación internacional hacia lo que está ocurriendo en África. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la defensa, desde la Unión Europea, desde España, desde otros países del mundo, cómo estamos cooperando con África. Porque mire, si quieren, ríndase a partir de este momento, cuando diga esta frase, a Morfeo y duérmase. La seguridad y el desarrollo de Europa es la misma cara de la misma moneda que la seguridad y el desarrollo de Europa. No, de Europa. De Europa. La seguridad y el desarrollo de África es igual a la seguridad y el desarrollo de Europa. Son absolutamente indivisibles, como voy a intentarles comentar a diario. Porque eso es una realidad irrefutable. La seguridad y el desarrollo de ambos continentes va de la mano. Y si no nos hemos dado cuenta todavía, es que todavía no sabemos en qué liga estamos jugando. Bien, y es lo que hoy me quiero centrar fundamentalmente. Y bueno, 2 disculpas y una consideración antes de empezar. Yo sé que ustedes tienen una visión de África. Todos tenemos una visión de África. Todos tenemos un estereotipo sobre África. Algunos hablamos de ello en términos de pobreza, otros en términos de conflictividad. Muy pocos hablamos en términos de oportunidades. Muy pocos hablamos en igualdad con unos congéneres, 1.400 millones que viven en el continente africano. Y seguimos teniendo una visión excesivamente estereotipada de lo que está ocurriendo en África. Y hay algo en lo que coincidimos todos aquellos que nos acercamos un poco al continente africano, ¿no? El lado oscuro de África es el desconocimiento que tiene el resto del mundo del continente africano. Yo sé que la vida va rápido, que no tenemos mucho tiempo para... de hecho, no aparece frecuentemente en los medios de comunicación. Nuestro acceso a lo que ocurre en África es muy limitado, y por eso yo sí les invito, doy las gracias por haber incluido África en este seminario tan importante del Instituto, pero que abandonemos ese lado más oscuro de África y que empecemos a conocer el continente, que es el continente, y ahora sí, del futuro. Sin duda, podemos hablarles, y les voy a dar muchas razones a lo largo de esta exposición o esta reflexión en voz alta con ustedes. Pero África, como el resto del mundo, como Europa, como Asia, como América del Norte, como América del Sur, vive en un mundo convulso, incierto,
estar hoy aquí para hablar de África y para profundizar un poquito más de África, pues les invito a este recorrido por el continente africano. Me tengo que mover. Bien, me voy a centrar fundamentalmente en estos puntos que ven en pantalla. Les decía que les quiero hablar del contexto, la amenaza y la respuesta, porque muchas veces hablamos de África sin conocer en qué contexto se mueve, sin conocer cómo ha sido la evolución del continente africano. Nos podríamos remontar antes de la independencia colonial, antes de la emancipación colonial, antes de la formación de los estados. Estamos hablando de estados que tienen como media 60 años de vida, y eso no hay que olvidarlo, algunos un poquito más, otros un poquito menos, en concreto Angola y Namibia un poquito menos, pero en cualquier caso, cómo ha evolucionado, y voy a centrarme fundamentalmente en inicios de este siglo, del siglo XXI, ¿no? También para que hagamos una comparativa de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno europeo a principios del siglo XXI y, sin embargo, lo que estaba ocurriendo en el continente africano. Contexto para hablar de la situación de África hoy. Y reitero, hablar desde la generalidad, aunque nos vayamos a centrar en una zona concreta o más en concreto en África, como es el Sahel. Amenazas y riesgos, porque las amenazas, cuando las sacamos de los contextos, ya nos estamos equivocando. No es lo mismo un conflicto armado en África que lo que pueda estar ocurriendo en Ucrania, o el yihadismo que estamos viendo, el terrorismo yihadista en Oriente Medio, con el que está desgraciadamente eclosionando en el continente africano. Vaya por delante, no sé si saben, que África hoy es la principal víctima del mundo de terrorismo yihadista. Más del 40% de los atentados yihadistas en el mundo ocurren en el continente africano. Y normalmente cuando oímos hablar de yihadismo, todos nos vamos a Afganistán, nos vamos a Irak, nos vamos a Irán, nos vamos a Siria, y sin embargo es África el continente que hoy más lo está sufriendo. Bien, y como decía, porque si al final no conocemos el contexto y no sabemos situar la amenaza, ¿saben en lo que nos vamos a equivocar? En la respuesta. Y el mundo está harto, nuestro mundo occidental, en equivocarse en las respuestas que damos a los problemas. En Irak, en Siria, en Ucrania a veces. En Ucrania parece que hemos aprendido, pero en África en muchas ocasiones. Y vamos a hablar de estos tres y la posición de África ante el mundo. He dicho hace un momento al inicio que son países soberanos y por tanto tienen derecho a decidir su futuro y por tanto son los líderes del gobierno de sus poblaciones. Y si hoy África ha decidido ocupar un puesto en el mundo y posicionarse ante la Unión Europea, ante Rusia, ante China, eso es una realidad irrefutable. Irrefutable. Hablaremos de ello. Es decir, cuáles son los socios que ahora mismo muchos gobiernos africanos están decidiendo que sean sus compañeros de viaje. Y a partir de ahí podremos trabajar y podremos decir que si este país es un buen compañero de viaje o no lo es, China, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hablaremos de todo ello y de lo que está haciendo cada uno de ellos en África. Y por último, centrarnos en lo más importante, ¿qué estamos haciendo para responder a la amenaza, a las amenazas y a los retos que sufre África hoy? Es más, ¿qué estamos haciendo desde la Unión Europea y qué estamos haciendo de España? Entonces ya nos metemos todos los que estamos hoy en sala y los que no están en sala. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos a través de nuestros representantes? Porque siempre tendremos la posibilidad de decir, oiga, no me gusta lo que está haciendo en África, vamos a cambiarlo o vamos a incluir estos parámetros. En los días en los que estamos viviendo hoy, este fin de semana, sobra decir cómo hay que decirle a quien corresponda tomar las decisiones qué queremos que haga con él, en este caso concreto con el continente africano. Bien, así que les voy a contar la historia de África en este siglo XX a través de 4 portadas, una sin escribir, la ven en la derecha, a su derecha en blanco, una sin escribir. De una forma muy general, ¿no? 3 portadas de revistas muy prestigiosas. Una arranca en el año 2000, mayo del año 2000, concretamente en la revista The Economist, una prestigiosísima revista americana, que en el año 2011 también me baso en la misma revista, en otra portada, 11 años después, y después pasamos a una revista española que es la que más razón tiene de todas, sin duda.
y la que está por escribir. Fíjense, en mayo del año 2000, me retiro un poco para que puedan ver la primera, en mayo del año 2000, Economist titulaba The Hopeless Continent, el continente sin esperanza. Portada de Economist, un monográfico que pueden tener, que pueden acceder a él a través de, me parece que hay que pagar algo, pero bueno, un monográfico que pueden acceder en Internet, que nos hablaba en el año 2000, en el arranque del siglo XXI, y fíjense que cómo estereotipaba la portada, el continente sin esperanza. Bien, ¿por qué se refería al continente sin esperanza en el año 2000? Recuerden, en el año 1989, la caída del muro de Berlín. En África, la caída del muro de Berlín supuso que se quedaran huérfanos muchos países africanos que se habían, en un mundo bipolar, se habían unido al bloque de Estados Unidos o unido al bloque antagónico de Rusia. Y por tanto, cuando desaparece la Guerra Fría, la década de los 90, la mayoría del continente africano no tiene esos padrinos que tuvo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O estaban con Estados Unidos, muchos países, o estaban muchos países con Rusia. Y fíjese, el año 90, curiosamente, coincide con la explosión de la mayoría de los grandes conflictos africanos. Como ejemplo, recuerden el genocidio de Ruanda. Más de 800.000 personas muertas en casi una noche. ¿Por qué? Porque empezaron a emerger conflictos que estaban soterrados bajo el yugo del mundo bipolar. Reitero, unos años en los que, mientras el mundo avanzaba, la pobreza en África seguía creciendo, mientras el mundo se abría a regímenes más democráticos, África empezaba a resurgir los regímenes dictatoriales, pero África va evolucionando, porque lo que está claro es que África, como el resto de los continentes, evoluciona. No se para en la década de los 90, ni se para en la primera década de este siglo. Evolución que la mayoría de las personas nos negamos a reconocer. Y seguimos pensando en África en la época colonial, o seguimos pensando en África en la época postcolonial, y recuerdo que han pasado muchas cosas desde la época colonial, de la época postcolonial, hasta 60, 70 años de emancipación o de soberanía nacional en los 54 países que hoy conforman el continente africano. Bien, pasamos al año 2011, un año... curiosamente, habría que decirle al The Economist que lo dejara para otro momento, seguir escribiendo sobre África, porque parece que publicaba una revista y a partir de entonces empezaba a decaer o empezaba a resurgir el problema. Fíjense, en el año 2011 titulaba Africa is Rising. África está creciendo. Bien, fundamentalmente se refería a un auge de la democracia en países africanos, a un auge de procesos electorales hacia democracias imperfectas, como todas, imperfectas en el continente africano, pero se basaba fundamentalmente en conceptos económicos. Y aquí vamos a abrir un paréntesis para hablar de las oportunidades de África. ¿Por qué se refiere a Africa is Rising? Africa is Rising es un lema que se acuña en Sudáfrica, la Fundación Mandela, que empieza a decir, oye, los africanos podemos construir un mundo mejor para todo el continente africano. Y voy a hacer una puntualización. Este Instituto Mandela saca, o apoyado en el Instituto Mandela, orientado por el Instituto Mandela, una encuesta que se llama Afrobarometer, que lo pueden ver, es anual, pueden consultarla este año, y ese año, en el año 2011, decía Africa is Rising, y cuando se le preguntaba a los africanos de 35 países, aquellos africanos que podían contestar, ¿cuál es el principal problema de África? Africanos, preguntándole a africanos, no a europeos. Decía, el principal problema son nuestros gobiernos. 54% de la población encuestada. Reitero, Afrobarometer del año 2011 que tienen a su disposición. Bien, pero cuando le decía de abrir paréntesis para hablar de las oportunidades.
¿Por qué África is rising? Porque África efectivamente estaba naciendo la democracia y porque África, cuando hablamos de África, cuando hablamos de lo más de África, es el continente que tiene más recursos del mundo entero. Si hablamos de agua potable, África tiene el tanto por ciento o la capacidad de producir agua potable en su subsuelo mayor del mundo entero. Capaz de darnos agua potable a todo el mundo. África tiene recursos energéticos como para darnos energía al mundo entero. Hablen en concepto de energías fósiles, de petróleo, de gas, etcétera, etcétera. Pero también, y lo veremos a lo largo de las siguientes décadas, el desarrollo de la energía verde. África va a ser el pulmón de la energía verde para el resto del mundo y fundamentalmente para Europa. Con lo cual vuelvo a subrayar que el desarrollo de Europa está ligado completamente al desarrollo de África. África tiene las tierras, el tanto por ciento de tierras cultivables más grande del mundo y de eso sabe mucho China, que ha convertido a África en su granero particular. De hecho, el 5% del territorio africano es de propiedad del gobierno chino. El 5% de las tierras africanas. Pero todo esto son recursos que efectivamente Dios, la madre naturaleza, puso en África y que son el principal garante de su futuro. Pero al mismo tiempo hay algo que es infinitamente más importante que los recursos, que también hablaba este monográfico de la revista. Fíjese, África tiene hoy 1.400 millones de habitantes. En el año 2050 tiene 2.500 millones de habitantes. El 25% de la población mundial en el año 2050 vivirá en África. Estará viviendo en África. Si mantiene este crecimiento demográfico que lleva durante las últimas décadas. Europa disminuye en cuanto a su potencial demográfico, en cuanto a sus datos demográficos. África crece al ritmo de 7 hijos por mujer. 7 hijos por mujer. Países como Mali, países como Níger, países como Chad. Ese potencial demográfico que va a hacer que en el año 2050 África tenga el 25% de la población mundial, solo fijándonos en ese dato, ya justifica completamente que África es el continente del futuro. Porque no se puede echar la vista a otro lado cuando uno tiene el 25% de la población mundial. Bien, ese potencial demográfico se puede convertir en una bomba demográfica si no se da salida a los jóvenes del continente africano. África, la media de edad en el continente africano de esos 1.400 millones de habitantes son 17 años. Más del 60% de la población africana tiene menos de 17 años. Jóvenes que hay que darles salidas laborales, formación, salidas laborales y sobre todo algo fundamental, expectativas de vida. Expectativas de vida, que es de lo que vamos también a hablar a lo largo del día de hoy. Bien, saltamos y decía que en el año 2011 The Economist titula Africa is Rising. África soporta muy bien las dos miradas. De hecho, hay un movimiento que se llama Africa is Rising y hay otro movimiento antagónico que se llama Africa is not rising. África no está creciendo. Y me atrevería a decir que los dos son casi igual de grandes. El optimista, el afro-optimista, el Africa is rising, frente al afro-pesimismo, Africa is not rising. ¿Bien? Y yo, como digo siempre, me dice, ¿es usted demasiado optimista? ¿O eres tú demasiado optimista cuando habla de África? No, no. Yo lo que no soy es determinista. Todos los problemas se pueden solucionar. Absolutamente todos. Y eso sí, en parte, Luis, es lo que traigo del continente africano. Todos los problemas se pueden solucionar. Y no vale de nada que nosotros nos situemos en el lado optimista o pesimista de la balanza. Son ellos, en cooperación con nosotros, hasta donde queramos, los que solucionen los problemas. Por supuesto, sin eludir a la responsabilidad alícuota que tenemos el mundo entero con lo que está ocurriendo hoy en África. Bien, en septiembre del 19, no sé quién copió a quién, da igual, pero el periódico La Vanguardia hace para mí el monográfico de África mejor de los que he leído en los últimos 20 años que llevo estudiando África. Y pisando África, como decía Luis.
África, el continente del futuro. Sin duda, esta revista es tremendamente interesante porque junta a gobernantes africanos, a gobernantes europeos y españoles, a pensadores africanos, analistas africanos con analistas españoles, a población africana con población española y europea para dibujar o para hablarnos del contexto de África hoy. Y lo hace en el 2019. Fíjense, del 11 al 19, ¿qué es lo que ha pasado en África? Fundamentalmente, tras el derrocamiento del dictador Gaddafi en Libia, comienza, como un efecto dominó, a proyectarse hacia el sur el yihadismo, la violencia, en mayor medida, hacia el territorio más peligroso hoy, que es la franja del Sahel. Bien, y decía, y pongo yo la revista del 2023, ¿no? ¿Qué deberíamos preguntarnos hoy? ¿A dónde vas, África? ¿Y a dónde vas? Porque efectivamente África ha decidido tener unos socios que ya la Unión Europea ha perdido el peso que tenía anteriormente y han surgido otros países y otras potencias mundiales que tienen más fuerza de África. Y esto lo hablaremos, será fundamentalmente lo que hablaremos al final. Y lo que no hay duda, prácticamente con lo que le he contado a través de estas 4 portadas de revista, es que África hoy es el epicentro de la geoestrategia internacional. No se puede concebir nada, absolutamente nada en el mundo sin mirar al continente africano. Y sin embargo, de nuestra vieja Europa, seguimos mirando a África con excesivos estereotipos. Y si tuviéramos que decir en voz alta un calificativo de África, casi todos serían negativos. Si fuéramos todos misioneros africanos, casi todos serían por lo menos optimistas y buscando salud. Bien, pues vamos a las generalidades, ¿no? Yo les invito a que se sitúen en el centro de esta elipse, para que seamos capaces de sentir lo que ese 60%, reitero, sigo generalizando, ese 60% de jóvenes que habitan hoy África, ¿cuáles son las circunstancias que rodean sus vidas? Me voy a referir a la franja del Sahel, que hablando muy rápido, el Sahel es una franja que quiere decir la orilla del desierto del Sáhara. Eso quiere decir Sahel en la lengua local. Por tanto, si lo ves, es la franja que sitúo en color un poquito más anaranjado, más subido de tono, que transcurre desde el Océano Atlántico hacia, concretamente, el Mar Rojo en Eritrea. Bien, y toda esta franja de terreno es una franja situada al sur del desierto del Sáhara, por tanto empezamos a ver la terminación del Sáhara y el comienzo de la África sabánica, donde empieza a ser más productivo. Fíjense, en esta franja de 5.000 kilómetros hay 3 factores fundamentales que se unen. Por un lado, el factor geográfico, ya se lo he comentado, desierto con la sabana. Por tanto, tierras inhóspitas con tierras más productivas hacia el sur. Unión geográfica, unión social, razas árabes en el norte, razas negras en el sur. Efectivamente, Luis, el mayor piropo que me han podido decir nunca es que soy un negro que piel de blanco. Como decía el otro día, en una reunión un príncipe de Benín, un ancestral príncipe de Benín. Unión de razas, unión social. ¿Bien? Y por último, unión religiosa. Religión, el Islam en el norte, religión musulmana en el norte, religión animista, cristiana, fundamentalmente católica en el sur. Bien, he dicho 3 veces el verbo unir. Unir para hablar de geografía, unir para hablar en el ámbito social y unir para hablar en el ámbito espiritual. Y el problema es que la mayoría de las veces, en vez de unir, friccionan. Se fricciona en el ámbito social, se fricciona por la geografía, porque aquellos que habitan en el desierto intentan ir hacia la sabana para tener mejores calidades de vida o por algo tan básico como trabajar la tierra o llevar al ganado, pero friccionan y produce conflictos. Y por último, la religión, que también en algunas ocasiones produce conflicto, y nos detendremos un poquito más para hablar del yihadismo. El yihadismo, que no es otra cosa que una interpretación rigorista, excluyente, violenta
de la religión del Islam, que es una religión tan pacífica como cualquiera de las religiones, y que solo abrazan esta interpretación rigorista, excluyente y violenta del Islam aproximadamente un 0,5% de los musulmanes que habitan en el mundo. Para que pongamos las cosas en su justo contexto. Nada tiene que ver la práctica habitual de la religión musulmana con los yihadistas. Bien, en esta gran franja, que es en la que me voy a centrar, con lo cual voy a pedirle un poquito menos de perdón a Kapuscinski, porque me voy a centrar en esta región. Bien, en esta región, como decía, sitúense en el centro de esta elipse, marcada por lo siguiente: fronteras sin control. Vuelvo a traer a colación a Kapuscinski, ¿no? Que siempre decía, te puedes recorrer África sin un pasaporte, porque no hay control en la frontera. Bueno, yo no les recomiendo que lo hagan. Ya sí hay controles en las fronteras. Ya sí les persiguen si atraviesan una frontera sin control. Pero es cierto que la mayoría de las fronteras se pueden atravesar sin control. Y cuando una frontera se atraviesa sin control, pasan muchas cosas buenas: el libre comercio, las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Pero también pasan muchas cosas malas: el crimen organizado, el yihadismo, el conflicto, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y por tanto hay necesidad de controlar las fronteras de los países, algo que no es una práctica común, un factor común denominador en África. Conflictos étnicos. Por supuesto, todavía hoy en África hay conflictos étnicos sin resolver. Y si quieren, nos remitimos a esas franjas, esas líneas rectas que marcaron en 1885 en Berlín, tan lejos de África, para repartirnos el continente africano entre los europeos. Pero esas líneas rectas, que efectivamente dividieron etnias, pertenecen a unos determinados países hoy. Y por tanto, hay que ejercer la soberanía en todo el territorio del país. Pero aún así hay conflictos étnicos todavía sin resolver. Y estamos oyendo a diario, si ven a los periódicos africanos o ven información internacional, que hay mucho conflicto en África entre ganaderos, pels, entre agricultores fulanis, las razas de Mali concretamente, donde hay verdaderamente matanzas por la lucha por el territorio. Bien, subdesarrollo y desigualdad social. Fíjense, en el año 2010, por primera vez en la historia, África bajó del 50% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza, Naciones Unidas lo fija en $1,25 al día. En el año 2010, el 50% de la población africana, todavía más del 50%, vivía bajo el nivel de la pobreza. Empezamos a crecer, había que celebrarlo, que habíamos bajado del 50%, pero llegó lo que le pongo en la extrema derecha, la pandemia del COVID, que si aquí ha tenido unas consecuencias tremendamente dolorosas en el ámbito sanitario y en el ámbito humano, en África, además que donde las consecuencias no han sido tan dolorosas en esos términos, pero sí en términos económicos, en un continente donde toda la economía es informal y donde si hicieran un mercado, se acabó la vida de muchísimas poblaciones que viven de esa economía informal. Bien, las diferencias, ya no hablo de las diferencias, el gap entre el Producto Interior Bruto de un país europeo, España el más cercano del resto de los países africanos. No, hablo también de las desigualdades dentro del propio continente africano. Emergencia humanitaria. Los africanos, desgraciadamente, los gobiernos africanos no tienen capacidad de afrontar una sequía, de afrontar grandes huracanes, de afrontar grandes inundaciones, etcétera, etcétera. No tienen capacidad alguna y, por tanto, la población sufre de forma directa estas emergencias humanitarias. Y además, África está sufriendo, el continente que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y curiosamente es el continente que menos daña al cambio climático en el mundo, o que menos daña al medio ambiente. Se produce esta paradoja, ¿no? Es decir, soy el que menos daña el medio ambiente en el mundo y, sin embargo, sufro las consecuencias. Y uno de los grandes problemas que está sufriendo África hoy es la desertificación. El desierto del Sáhara está expandiéndose cada vez más hacia el sur del continente africano. Carencia de fuerzas de seguridad. Y no solamente hablo de ejércitos, hablo de policías, de cualquier servicio de seguridad.
Un país como Mali, 11 millones de habitantes, el doble de España casi en cuestión en territorio, tenía en el año 2012 7.000 efectivos de seguridad para un territorio 2 veces el de España. O Níger, 5.000 en el año 2012 y efectivamente ahora que tenemos. Y encima, mucha población africana percibe a sus propias fuerzas de seguridad no como garante de su seguridad, sino a veces como una amenaza. Cosa que está cambiando, como evoluciona África también, y nos referiremos también en este rato a cómo está cambiando el ámbito de la seguridad. Y por último, si preguntan a cualquier africano, discúlpeme, ¿cuál es la principal carencia en sus vidas? Les aseguro que todos les dirán la falta de justicia. Todos, en el lugar más recóndito de África. La ausencia total del imperio de la ley. No el que la hace la paga ante la justicia. Allí el que la hace tiene una enorme posibilidad en determinados sitios de África de no pagar ante la justicia el resultado de sus obras. Y todo esto, como les decía, es lo que marca la vida de muchas regiones en África todavía hoy. Y no me he centrado en la que está en la cúspide de este elipse. Que todo esto ocurre en medio de una enorme crisis de gobernabilidad. En medio de unos países donde las instituciones o son débiles o no funcionan, o ni siquiera los propios dirigentes tienen voluntad alguna de sacar al resto de su población o a su población de esta situación de la que les estoy hablando. Bien, aparte, por supuesto, ya les hablaba de la pandemia del COVID, lo que ha afectado al continente africano, que todavía hoy no se recupera, del crecimiento demográfico, la parte o el valor más importante del continente africano hoy y que le vincula directamente con el continente europeo, las nuevas tecnologías de la información. Por supuesto, además, estos países, si a algo les ha llegado, a gran parte de África, es el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se relacionan en este escenario que les dibujo y en el que hablo de carácter general, entran las nuevas tecnologías en las poblaciones africanas? Porque la mayoría de las veces lo que ellos ven a través de una pantalla, de sus móviles, una pantalla de sus tablets, que las tienen, es cómo se vive aquí y cómo se vive allí. Vivir allí no hace falta verlo a través de una pantalla como nosotros. Vivir allí ya lo están sufriendo ellos de forma directa. Bien, y por último, les decía antes, ¿no? Por supuesto, las relaciones externas del continente africano, aquellas que deciden sus gobiernos, aquellas que deciden desde el exterior, marcan también la vida diaria. Y si me tuvieran que decir, en ese ejercicio que les pido de ponerse en el centro y vivir en estas condiciones, es cuando digo, si hay una palabra que define a millones de personas o la vida de millones de personas en el continente africano o que condiciona su vida, es la frustración y la falta de expectativas de vida. Y eso es lo que está muchas veces detrás, incluso de la conflictividad en el continente africano. No hay una relación causa-efecto directa, pero sí hay una relación, sí hay un caldo de cultivo que al final hace que muchas veces por desesperación, simplemente por desesperación, a veces por buscar una salida a sus propias vidas, abrazan la violencia como única forma de vida. A pesar de estar en las antípodas porque, bueno, en unos cálculos que no sé qué tendrán de realidad, pero pueden ser muy significativos, la inmensa mayoría de los jóvenes africanos intentan buscarse su vida de una forma, o solucionar su vida de una forma pacífica. Pero es verdad que otros jóvenes y no jóvenes africanos abrazan la violencia que hoy impera en el continente africano. Porque cuando estas circunstancias se dan, y que no hay que olvidar, nos centramos ya en este triángulo tremendamente pernicioso que está marcando la vida de muchos lugares en África y de millones de personas en África. Un triángulo pernicioso formado por los 3 vértices que ven en pantalla y un triángulo que está perfectamente unido. No se puede separar el crimen organizado del terrorismo yihadista del conflicto. Porque hoy, si van a África y hablan con algunas de las personas que están implicadas en alguna de estas amenazas, les dirán, hoy estoy en un conflicto, mañana soy yihadista
y pasado mañana me convierto en traficante de armas. Bien, y este triángulo pernicioso hay que atacarlo en todos sus vértices. Y al mismo tiempo, y cualquier respuesta que se dé desde el interior de África o desde el exterior de África, tiene que atender a los tres. Y fundamentalmente, y en eso coincidiremos seguramente todos, es que cuando hay un buen gobierno, las poblaciones no están acostumbradas a vivir en este triángulo pernicioso. No podemos hablar de ningún país de Europa, gracias a la gobernabilidad, gracias a que vivimos en comunidad, por supuesto, de manera también imperfecta, pero no hablamos en los mismos términos, que nuestras vidas estén marcadas por este triángulo de crimen organizado, conflicto y terrorismo. Bien, y este es el triángulo pernicioso que hay que sustituir por un triángulo virtuoso. También muy fácil de plantear y extremadamente complicado de conseguir. Sustituyan los tres vértices de esta pirámide por seguridad, desarrollo y gobierno. Y son los tres factores en los que hay que trabajar en el continente africano. Seguridad, desarrollo para sus poblaciones y un buen gobierno. ¿Bien? Y de esa forma se trabajará mucho en romper este triángulo. Cuando me tenga que sacar las vaquillas que corresponda, me lo decís y voy cambiando. Bien, vamos a hablar muy por encima de esos tres vértices del triángulo. Los conflictos armados. Fíjense, el conflicto en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, la invasión decretada por el presidente Putin de Ucrania, ocupa el 95% de las horas de mi trabajo a diario desde hace más de 500 días, desde el 24 de febrero y mucho antes. Pero es cierto que al mismo tiempo que estamos sufriendo la guerra en Ucrania o el conflicto en Ucrania, todos estos conflictos están abiertos en África. Conflictos armados, conflictos que nos sitúan en los conflictos más primarios entre personas, en donde por encima del Kalashnikov está el machete, como vimos en el genocidio, en el frustrante y cruento genocidio en Ruanda. Pero no nos tenemos que ir a Ruanda en el año 94. Somalia, se refería antes que ha sido mi última misión en el año 19, donde estuve 8 meses, desde el año 91 está en conflicto abierto. Y solo hasta el 2006 tuvo un gobierno. Del 91 a 2006 fue un territorio sin país, sin gobierno ninguno. Y donde no hay gobierno ninguno, impera la ley del más fuerte. Por tanto, efectivamente, Somalia, que ahora está saliendo, sufre un conflicto desde el 91. Y, por supuesto, tanto el conflicto como el yihadismo, como el crimen organizado, son el pan nuestro de cada día en este país. Etiopía en el año 2020, en el año 19, se le dio el Premio Nobel de la Paz al presidente de Etiopía. Y en el año 2020, no por culpa suya, pero no supo controlar que el país estallara en una guerra civil entre los Tigray y el gobierno central. Los Tigray, a los que les habían quitado el poder de forma democrática, pero decidieron que así no se arreglaban las cosas y decidieron ir a la guerra contra el gobierno central que había sido elegido. Pero en el caso 2020 y ahora ya, afortunadamente, se ha firmado un acuerdo de paz. ¿Y qué es lo que hemos hecho el resto de Occidente? Ya mirar para otro lado. Ya hay un acuerdo de paz, ya está solucionado. Veremos al final si así se solucionan las cosas. Sudán del Sur, el país más joven del mundo. En el 2011 alcanzó su independencia. En el lote se llevó a ser el país más joven del mundo, el país más pobre del mundo, pero el país con más petróleo del mundo, o por lo menos de África. De los primeros del mundo, pero de África. ¿Eh? ¿Cómo se come eso? El país de África que se quedó tras la independencia siendo el país con más recursos petroleros de toda África. Y en el 2013, presidente y vicepresidente entran en guerra. Del 2013 al 2019, más de 200.000 muertos en 6 años, y nosotros nos quedamos celebrando la independencia en el año 2011. ¿Bien? Afortunadamente, otro conflicto, que el vicepresidente y presidente que fueron a la guerra vuelven a estar en el poder y tenemos que aguantar para que haya unas elecciones democráticas supuestamente el año pasado que viene y se pueda llegar a una situación distinta a la que sucede.
República Centroafricana, un conflicto religioso absolutamente inventado que intentó enfrentar a cristianos con musulmanes. Absolutamente mentira. Estaba en el continente africano justo en ese conflicto en el año 2014 y fue una auténtica, eso sí que fue una gran mentira. Es decir, que había un problema entre católicos y musulmanes que se le llevó a una guerra absolutamente, una guerra civil absolutamente fratricida y cruel. Desde el año 12, Mali era, hasta el año 2012, Mali era el ejemplo de democracia en África. 20 años de democracia impoluta en el régimen africano, en el continente africano. Hoy es el país más convulso de África. Hoy es el epicentro mundial del yihadismo, del terrorismo yihadista. Libia, a partir del 2011, que era con lo que empezaba comentándoles, ¿no? Como Libia, y en esa flecha que les pongo, crea un efecto dominó y extiende el conflicto hacia el sur. Y si no teníamos bastante, el 15 de abril de 2023, hace apenas 3 meses, estalla un conflicto en Sudán entre 2 fuerzas militares, el Ejército Nacional, un ejército de paramilitares, que fueron los culpables del genocidio en Darfur. En el año 2003 entran en conflicto, un conflicto abierto que ya hoy, después de 3 meses, ha provocado la muerte o asesinado a 3.000 personas y ha provocado más de 1 millón de desplazamientos de personas dentro del territorio y más de 300.000 han tenido que huir. Por tanto, conflictos abiertos como uno de los vértices de este triángulo pernicioso que les comentaba. Efectivamente, Ucrania es el conflicto que nos afecta de forma directa, pero todos estos conflictos en África también nos afectan de forma directa a nuestra vida cotidiana. Bien, el crimen organizado. El crimen organizado, como digo siempre, es el oxígeno financiero de toda la conflictividad. Si no hubiera crimen organizado, si no hubiera esos beneficios ingentes que da el crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de lo que quieran, de marfil, tráfico de cacao, tráfico del cat en Somalia, que se sabe, eso que mastican, que en España está considerado una droga, pero allí no. Y el más desgraciado de todos los tráficos, el tráfico de seres humanos, del que tanto sabe África y del que hablaremos un poco más adelante. Bien, todo eso que genera una cantidad ingente de dinero que termina por alimentar el conflicto y termina por alimentar el terrorismo yihadista. Porque el crimen organizado, donde mejor se mueve, es donde no hay gobierno y donde hay una cierta inestabilidad. Y ese paralelo, ese meridiano 10 que atraviesa desde el Golfo de Guinea y nos lleva hasta Europa, es conocido como la autopista 10, porque es por donde transita todo tipo de tráfico ilegal. Y mientras no se controle todo ese tráfico ilegal que termina muchas veces en Europa, no se va a empezar a cortar el resto de la conflictividad. Bien, porque como digo, estos tráficos de forma directa o indirecta terminan por financiar tanto el conflicto como la amenaza yihadista. Y por último, aunque sea un repaso muy rápido, detenerme un poco en el yihadismo que lo decía antes. Y vuelvo a reiterar, el yihadismo es la interpretación más rigorista, más violenta, más excluyente del Islam, que apenas practican, aplauden o reconocen el 0,5% de los miles de millones de musulmanes que habitan el mundo. Pero fíjese, en el año 2013, 5.500 personas asesinadas por el yihadismo en África. 2013. Una década después, en el año 2022, multiplicamos por 5. 14.635 personas fueron asesinadas por grupos yihadistas en África. Hasta el punto de que África, como también les señalaba, se ha convertido en el epicentro del yihadismo mundial. No hay zona del mundo más afectada por el yihadismo que el continente africano y concretamente el triángulo entre Mali, Burkina Faso y Níger, llamado la trifrontera entre estos 3 países. Sahel Occidental, la región más afectada del mundo, el 43% de las muertes por yihadismo en el año 2022.
a pesar de que Afganistán, como país, sigue siendo el más afectado por el yihadismo internacional. 4 de los 10 países más afectados por el yihadismo del mundo están en el Sahel occidental. Esa zona del Sahel que les he dicho, sitúes en Occidente, Burkina Faso, Mali y Níger. Burkina Faso es el país con más víctimas mortales por el yihadismo en el mundo. ¿Bien? Para aquellos que desconocían o no tenían una aproximación total a lo que supone la amenaza yihadista hoy en África, la tienen reflejada en esta diapositiva. Bien, a principios del año 2000, cuando nos situábamos en esa primera revista, el yihadismo en África estaba prácticamente en el norte de África. Libia, Argelia, Túnez. Pero fíjese la extensión del yihadismo hacia el sur de África. Y llegando incluso a países que son de mayoría absoluta cristiana, con una pequeñísima parte de minoría musulmana. Y es cierto, y daría para estar hablando muchas horas, y por tanto no lo voy a hacer, que hay que pararse, o al menos subrayar, que la mayoría de las veces se abraza el yihadismo no por motivos ideológicos en el continente africano, ni en otras partes del mundo. De hecho, hay otra encuesta, ya en este caso de Afrobarómetro, y discúlpenme que no recuerdo quién la realizaba, que dice que el 25% de los jóvenes africanos abrazaban el yihadismo por motivos económicos. Y solo el 10% lo hacía por motivos ideológicos, referidos a la base del yihadismo. Por tanto, cuando hablamos efectivamente de la expansión hacia el sur, ha llegado ya a Mozambique, en el sur de África, donde la Unión Europea ya despliega una misión para ayudar a erradicar el yihadismo. Mozambique, un país totalmente al sur del continente africano, y por supuesto Mozambique, un país de mayoría cristiana o de religión cristiana y no musulmana. Pero hay una franja en el norte, en la provincia de Cabo Delgado, arriba en el norte, curiosamente donde están las explotaciones de gas de las que no se beneficia la población, donde ha surgido con fuerza en el año 2017 un grupo yihadista llamado Al-Shabaab que ya ha matado a 2.000 personas en apenas 5 años. Y por tanto, cuando hablamos del yihadismo, y les pongo a la derecha un decálogo que va conmigo desde el año 2000, casi 4, para eliminar el yihadismo, lo primero que hay que hacer es estudiar profundamente las causas que subyacen debajo del terrorismo yihadista en África, en el contexto, y estudiar la amenaza. Generar fuerzas nacionales de seguridad. No se puede dejar a las poblaciones desprotegidas ante una amenaza como el yihadismo. Consolidar los estados de derecho, porque la mayoría de los yihadistas campan a sus anchas y por miedo a la mayoría de las poblaciones africanas no son capaces de enfrentarse porque no tienen una fuerza de seguridad, porque no tienen una justicia que les ampare, y en la mayoría de las ocasiones o tienen que callar o por terror unirse a estos grupos yihadistas. Erradicar la fuente de financiación, lo que le decía anteriormente. Mientras siga habiendo crimen organizado que financie el yihadismo, no se acabará con el yihadismo. Valorar la respuesta más oportuna, que era lo que le decía al principio. Contexto, amenaza y respuesta. Y solamente conociendo los dos, contexto y amenaza, sabremos articular la respuesta más apropiada. Y por último, y fundamental también para nosotros en Occidente, contextualizar la información. Ir a por la información, dejar de desconocer el continente africano. Bien, y algo que al final es lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? Una de las consecuencias de esa vida en la que viven millones de africanos, ¿no? Que es la inmigración irregular. Lo fundamental es que tienen que abrazar o ponerse en manos, pagando mucho dinero con las mafias de tráfico de seres humanos para llegar al continente europeo. Un continente europeo que después de muchísimos años todavía no hemos sido capaces de acordar un pacto de asilo, refugio y recepción en Europa. Un pacto que, como saben, la presidencia de España del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, ha decidido poner como eje central de la presidencia, llegar a un pacto al que se oponen fundamentalmente Polonia y Hungría, un pacto de migración que permita hacer de la migración desde África y de cualquier parte del mundo una migración regular y no someter a muchos africanos que deciden venir a Europa a este viaje y a ponerse en manos, como decía, de los tráficos de seres humanos. Bien, el año
año 2022, 31.229 personas desde África llegaron a España en brazos de la inmigración irregular o en brazos de la red de tráfico de personas. Concretamente, más de 15.000 por la ruta canaria, más de 13.000 por la vía marítima atlántica, tanto desde Marruecos como desde Argelia, y 2.289 entraron por tierra de forma irregular en Ceuta y en Melilla, por tanto, España. Es cierto que ha descendido la entrada por el Atlántico Occidental, por el nuestro, por Canarias, perdón, y por el Mediterráneo Occidental, y en el resto en el Mediterráneo Central ha aumentado un 55% el año pasado. Este año, efectivamente, sigue bajando la inmigración irregular, aunque mientras haya un inmigrante irregular que tenga que hacer la travesía, que tenga que ponerse en manos de los tráficos de seres humanos y que tenga que llegar en una patera hasta Canarias, no habremos resuelto el problema como se debe, ¿no? Por tanto, las cifras son abrumadoras, pero hay que pensar en las personas que están detrás de ese dato de 31.000. Bien, y por tanto es fundamental desde la Unión Europea llegar a un pacto de inmigración regulada, que es por lo que empuja España y quiere convertir en su bandera. Si me puedes pasar la transparencia, te lo agradezco. Transparencia no, hemos dicho la diapositiva, que transparencia. Bien, y vamos a entrar ya casi al final. La posición de África hoy. Bien, África tiene capacidad de tomar sus decisiones, por supuesto que las tiene. 54 países soberanos, 55 miembros de la Unión Africana, les dejo ahí el acertijo, 55 miembros de la Unión Africana, África solo tiene 54 países. Bien, fíjense, en el año 1980, el continente africano, lo ven a la izquierda, y a la derecha también, pero de distinto color. En 1980, los países más influyentes del continente africano, y me retiro para que lo vean, eran fundamentalmente Reino Unido y fundamentalmente Francia. Evidentemente, los países, las metrópolis que tuvieron el poder colonial mayoritario en África. Uno desde el oeste hacia el este, Francia, y otro desde Egipto, en el norte, hasta Sudáfrica en el sur. Y veíamos el plano en colores azules de África. Y de la Unión Soviética, les contaba lo del régimen bipolar, o el mundo bipolar, en el que la presencia era la influencia en los países africanos, en los gobiernos africanos, la ostentaba Rusia. Año 2022, plano de la derecha. Es la realidad del continente africano. China es el país con más influencia en el continente africano hoy, fundamentalmente por motivos económicos, y la influencia de Rusia está creciendo, y hay algunos países europeos o algunos países africanos donde la influencia sigue siendo mayor de países occidentales. Bien, esta es la realidad que plasma el Atlantic Council. Y después, cuando vemos cómo Rusia va penetrando en África, le pongo a la izquierda de forma también muy rápida. Hay en 27 países africanos tienen acuerdos de seguridad con Rusia, de los que no conocemos prácticamente nada. Prácticamente nada. En 14 países africanos están esos grupos ya ahora muy conocidos por la guerra de Ucrania, los grupos de mercenarios de Wagner, a los que los gobiernos han confiado mayoritariamente, han echado a Naciones Unidas de Mali, por supuesto han decidido que Francia también salga de Mali y de República Centroafricana, y han dejado los gobiernos africanos, concretamente de Mali y de República Centroafricana, la lucha contra los yihadistas para proteger a su población en manos de los grupos de mercenarios de Wagner, concretamente los hombres de Prigozhin, que el otro día, como saben, dieron un golpe de Estado, intentaron dar un golpe de Estado en la propia Rusia. Con este plano de influencias y con esta presencia masiva de Rusia hoy en África, es muy fácil de entender el plano que tienen a la derecha. Cuando en Naciones Unidas se preguntó qué países condenaban la invasión decretada por Putin de Ucrania, 27 países
africanos se abstuvieron o votaron en contra de condenar la invasión. Por tanto, 27 países africanos no estaban en contra de la decisión de Putin de invadir un país como Ucrania. ¿Bien? Y esto, como le digo, es la realidad del continente, el posicionamiento del continente africano hoy. Bueno, yo le dejaré la presentación para que quiera ver los colores de cómo se posicionan cada uno de los países. Y bien, y en clave de respuesta, y ahora sí ya vamos terminando, ¿no? Voy a agarrarme a Sarkozy, pero solamente porque dijo esta frase que creo que es sublime, en el año 2009 en Berlín. ¿Qué queremos en Europa? ¿Queremos la paz o queremos que nos dejen en paz? Porque querer la paz exige involucrarnos en la respuesta y en la solución al problema. Y si queremos que nos dejen en paz, algo absolutamente utópico y ilusorio, pues construyamos muros y aislémonos del mundo. Y en esta frase también, en esta disyuntiva, está: ¿queremos ser un actor global en la pacificación del mundo y en el desarrollo del mundo? ¿O queremos mirarnos a nuestro ombligo y seguir, mientras podamos, viviendo con nuestra calidad y nuestro desarrollo y nuestra seguridad? Vuelvo a reiterar lo que decía al principio y ustedes me corregían. Es que es imposible separar la seguridad y el desarrollo de Europa de la seguridad y el desarrollo del continente africano. Bien, y por tanto, posicionémonos, porque a partir de ahora, lo que voy a terminar estos 5 minutos, se refiere a mucho de lo que estamos diciendo. ¿En qué lado está Europa? ¿En qué lado está la Unión Europea? ¿Estamos totalmente implicados en la resolución de los problemas de África? ¿O tenemos que hacer como ciudadanos y como gobiernos mucho más, ¿no? Bien, como colofón, ¿qué nos dice la Unión Europea y qué nos dice España, ¿no? ¿Cuál es la política que queremos desarrollar respecto a África? Pues fíjese, fundada fundamentalmente, si lo leen de forma muy rápida, se basa en ese triángulo pernicioso que les estaba comentando. Perdón, en el triángulo virtuoso que les comentaba al principio. Paz, seguridad, desarrollo, buen gobierno. Si miran al lado de la Unión Europea, paz, seguridad, respuestas regionales, empoderar a los países africanos, que son los que toman las decisiones respecto a sus países y respecto a sus poblaciones, y los dos, movilidad regular, ordenada y segura, como uno de los factores fundamentales de la política. Por tanto, tanto la Unión Europea como España articulan la respuesta en términos de seguridad, desarrollo y gobierno. Hay un documento interesantísimo, Plan África 3, si es 3, es que hay 3 ediciones. En el año 2019 se publicó la 3ª edición, que marca la política de España concretamente, hacia el continente africano. Quédese con la frase con la que abre este plan. España debe liderar el nuevo acercamiento de la Unión Europea a África. Somos el país más indicado para hacerlo. La frase no es mía. Plan África 3, mírenlo en Internet, y con esta frase, con este nivel de ambición, empieza el Plan África. Bien, en términos de desarrollo, Europa desde el año 1957, desde la creación, desde el origen de la Unión Europea, no llamado Unión Europea, pero desde el origen de la Unión Europea, se ha convertido en el mayor dador económico, y lo sigue siendo, a África del mundo entero. Desde el año 57 hay fondos europeos para el desarrollo, miles y miles y miles de millones dados para el desarrollo en África. Si lo intentamos valorar en términos de eficiencia, nos damos cuenta que el dinero ha debido ir a otros sitios, porque no se ha traducido en el desarrollo de las poblaciones. En el ámbito ya más dirigido a la seguridad, a la justicia, en África, hay, de todas las misiones que despliega, de las 18 misiones que despliega la Unión Europea en África, perdón, en el mundo entero, de las 18 civiles y militares, 6 militares están en el continente africano, 6 misiones civiles están en el continente africano. Por tanto, de 18 misiones de la Unión Europea, 12 están en el continente africano, para intentar transmitirle la importancia que para la Unión Europea tiene el continente africano. Y les voy a dar un dato respecto a España. España es el único país de la Unión Europea, el único país de la Unión Europea
que ha estado y está en todas las misiones civiles y militares de la Unión Europea en África. El único país de la Unión Europea, que es un dato que desconocían, y el 27% de las tropas desplegadas bajo la bandera europea son españolas. Misiones que nos llevan fundamentalmente misiones de adiestramiento a las fuerzas militares, a través de misiones militares, y misiones de adiestramiento y formación en el ámbito de la justicia y de las fuerzas de seguridad no militares, por tanto, gendarmería, policía, desde el ámbito civil. Estas son las misiones desplegadas, no me voy a centrar en cada una de ellas, pero como ven en todas, en cada una está la bandera de España, porque tenemos soldados o civiles desplegados en esas misiones. Por tanto, esa frase con la que habla el Plan África 3, cuando miramos el plano de misiones civiles y militares en el continente africano, bastante razón tiene cuando pretendemos abanderar el nuevo acercamiento a Europa. Y termino porque esto es lo que les he querido contar, y voy a volver a otro gran sociólogo, a John Galtung, que nos hablaba del tránsito de la paz negativa a la paz positiva. Al fin y al cabo, la paz negativa es la ausencia de violencia, ni más ni menos. Y ahí es donde nos solemos quedar. Cada vez que en África, en el continente africano, sabemos de un acuerdo de paz, sabemos que damos el conflicto por resuelto y nos vamos a otra cosa. Y eso es una paz negativa, que no garantiza la vida en paz, en desarrollo y en buen gobierno de ninguno de los países. Porque para construir y transitar a la paz positiva, como decía John Galtung, se necesita mucho más, que es de la que gozamos en nuestros países de la Unión Europea. Y es de la que carecen en muchas zonas de África. Porque para tener una paz positiva y, por tanto, un futuro en desarrollo, en paz y sostenible, se necesita, en primer lugar, lo decía John Galtung, buen funcionamiento de los gobiernos. Volviendo a recalcar lo que le llevo diciendo hace ya una hora. Distribución equitativa de los recursos. Que si soy el país con más recursos petroleros del mundo, mi sociedad también se beneficie de esos recursos. Flujo libre de información, por supuesto, por redes sociales que no nos mientan, fundamentalmente, que no nos metan campañas de desinformación, la principal amenaza que estamos sufriendo todos a diario, y que haya acceso a una información veraz. Pero también buenas relaciones con los vecinos, cómo no, lo que subrayaba la Unión Europea, unas buenas relaciones regionales en los países africanos, fomentar las buenas relaciones a través de organizaciones regionales. Alto nivel de capital humano, que nos habla de la importancia de la formación. La formación como pilar fundamental para conseguir mayores expectativas de vida, hablando de los africanos, para esos 60% de africanos que tienen menos de 17 años. Aceptación de los derechos de los otros, la base fundamental de la convivencia pacífica en comunidad. No llegar al conflicto, porque yo tengo mayor o menor derecho que tú al uso del suelo. Bajos niveles de corrupción. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Si van a un país como Kenia, como Etiopía, perdón, en la puerta de los ministerios, los carteles bien grandes, pone: somos corruptos, no nos ponga a prueba. O sea, como ya advirtiéndoles que ellos son conocedores de sus niveles de corrupción. Por tanto, hay que tener bajos niveles de corrupción. De la corrupción no estamos libres nadie. Bajos niveles de corrupción para construir para la positiva. Y por último, el desarrollo lo llevan las empresas. El desarrollo, los estados ponen las bases y se desarrollan a través de las empresas. Y por tanto es necesario un entorno empresarial sólido para ayudar a la construcción de paz positiva en África. Por tanto, y mi última petición es que se pregunten por qué fracasan los países, que este famosísimo libro de Acemoglu y de Robinson, en el que nos detalla a través de 600 páginas por qué fracasan los países. Pero les voy a hacer una recomendación, que no me hagan los consultores. Váyanse a una librería, le dan la vuelta, lean la contraportada y con eso den por leído el libro. Porque dicen, los gobiernos, los países fracasan si sus gobiernos no trabajan por sus poblaciones. Ese es el lema de este libro. Por tanto, los gobiernos inclusivos, los que hacen partícipe de toda la sociedad, hacen países fructíferos, y los exclusivos, los que se llevan para el bolsillo, crean y generan países que tienden al fracaso.
Eso es lo que nos dicen dos economistas, que no sé si algún día serán premio Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson. Y sin olvidar el contexto que se mueve en el continente africano. Y vuelvo a subrayar, falta de expectativas, un crecimiento demográfico que va a ser la solución de África y la solución del mundo, nuevas tecnologías, cómo se está adaptando en África, los medios de información y, por último, las relaciones con los agentes extranjeros. Muchísimas gracias por su atención y vuelvo a reiterar, porque ya les he hablado de las conclusiones en la marcha, que África es el continente del futuro y que no hay nada que haga más daño al continente africano y, por tanto, a nosotros que el conocimiento que seguimos teniendo de futuro. Espero que hoy, con estas palabras, hayamos aprendido. Muchísimas gracias y ahora ya, si tienen alguna pregunta. Sí, yo quisiera dar gracias, bueno, muchas